Bienvenidas y bienvenidos al primer seminario de vivienda colectiva de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, del campus Querétaro. Hoy es el primer día de una serie de 16 charlas que vamos a tener entre el 19 y el 30 de septiembre, impartidas por arquitectos y arquitectas, por docentes, investigadores, que nos van a hablar sobre el fenómeno de la vivienda colectiva desde distintos enfoques. El día de hoy, y para inaugurar el seminario, tenemos el honor de contar con 3 invitados de lujo. Nos acompañan desde México Bernal Pérez y Miguel Cervantes. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y en un ratito se va a conectar también Juan Carlos Bamba Vicente, que nos acompañará desde Ecuador, que está teniendo unos pequeños problemas técnicos. Y bueno, desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño estamos súper agradecidas de que nos hayan aceptado esta invitación para estar aquí con nosotras y compartir su experiencia sobre la vivienda colectiva en sus respectivos países. Y bueno, la sesión de hoy comenzará después de que los presente con la participación de Bernal Pérez y Miguel Cervantes, que durará más o menos 40 minutos. Y después de esto presentaré a Juan Carlos Bamba Vicente y él presentará también durante 40 minutos. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos que esperamos que se transforme en un diálogo entre los ponentes que están hoy invitados aquí y nuestros estudiantes. A continuación intervendrán Bernal Pérez y Miguel Cervantes. Bernal y Miguel son arquitectos por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y en 2018 desarrollaron la publicación Observaciones y recomendaciones hacia una vivienda de interés público, que es un documento enfocado en crear un nuevo imaginario para la vivienda de interés social en el Marqués, Querétaro. Miguel ha colaborado en oficinas en Querétaro y Monterrey con un enfoque en vivienda e inversión inmobiliaria, y actualmente dirige Morada Tramada, una práctica personal desde la que desarrolla proyectos de diseño espacial, vivienda y desarrollo inmobiliario. Bernal ha colaborado desde 2019 en Oficina de Resiliencia Urbana, un think tank, especializado en investigación aplicada, diseño urbano e infraestructuras de paisaje. Desde ORU ha desarrollado proyectos para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la SEDATU. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Bernal y Miguel, y os doy la palabra. Gracias. Gracias, Lucía. Hola, buenos días. A ver. A ver. Ahí, sí, ahí se ve, ¿no? Súper. Sí, perfecto. Bueno, como ya lo dijo Lucía, la presentación que les vamos a compartir habla de nuestro proyecto de tesis que terminamos hace ya casi 4 años. Y bueno, desde entonces hemos hecho cosas muy distintas, Miguel y yo. Y ahorita como revisitarlo creo que ha sido como un ejercicio bastante como que nos ha traído paz hacia la relación que tenemos con el proyecto, ¿no? A veces es como difícil no seguirle viendo cosas a los proyectos cuando los terminas por tiempo, ¿no? Y también lo mucho que ves de ti en ellos. Entonces, por eso también como gracias, Lucía, por la invitación, porque ha sido un chance como para nosotros bastante padre. Pero bueno, ajá, el proyecto es muy se explica a sí mismo en muchos sentidos y creo que se van a dar cuenta de ver la presentación, ¿no? Su título es Observaciones y recomendaciones para una vivienda de interés público, o lo que descubrimos haciendo esa presentación, que básicamente son 2 ficciones y un solo camino, ¿no? Una ficción de estas es la que nos encontramos y otra es la que construimos, ¿no? Entonces, justo por un lado, primero está la ficción de las observaciones, ¿no? Que como desde la perspectiva del taller, que era un taller de diseño y no un taller de investigación,
creo que nos enfocamos más a qué no sabe la vivienda social en México, o en ese momento a qué no sabía la vivienda social en México, ¿no? O sea, un tema muy, creo que muy emocional, ¿no? Que por eso esta flecha que dibujamos tiene esta dirección y se va cerrando, ¿no? Entras a un universo muy grande de la producción de vivienda de interés social en México y poco a poco sientes que se te va cerrando el mundo, ¿no? Porque no es el mundo más esperanzador. Eh, y la segunda ficción, que son las recomendaciones, es pues lo que pudimos construir en un espacio-tiempo determinado, ¿no? Y a la inversa, esta ficción fue creciendo conforme avanzaba el proyecto, ¿no? Eh, obviamente hay un punto en el que lo superó y creo que ese es el punto, ese es un punto crítico que abordamos más adelante en la presentación. Y sí, entonces, de manera muy concreta, este tiempo determinado fue de enero a diciembre de 2018, en el taller de Diana García, de Diana García, y Rafael Martínez estaba en ese tiempo. Y concretamente, en la periferia, al oriente de Querétaro, si se ubican más o menos en Querétaro, ese es el campanario, esta es la cañada, Hércules y la Cañada, y específicamente estuvimos en Los Héroes, ¿no? Que es un caso tipo de vivienda de interés social de principios de este siglo en México, ¿no? Entonces, sí. Algo importante, justo ahorita, más o menos recomendaciones a partir de estas dos, ¿no? Observaciones y recomendaciones. Y antes de pensar esta parte de recomendaciones, creo que solo sería como aclarar un punto de, este proyecto estuvo pensado muy desde la publicación, ¿no? Hicimos una publicación en 2 tomos y es como un ensayo visual que si quieren pueden checarlo aquí. Está en Misu. Y, y esta presentación fue como un ejercicio de traducir esta publicación a algo más puntual, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver un extracto de esta publicación reinterpretada para este formato de presentación, ¿no? Una disculpa de antemano si se escuchan ruidos, es mi gato que le gusta hablar mucho. Entonces, sí, empezando eso, listo. La vivienda de interés social en México no existe aún. Existe un mercado, un sistema de créditos concebido para saldar, resolver, tapar, superar o balancear una deuda histórica del Estado. La vivienda como derecho. Consecuencias, irresponsabilidad, negligencia, guetización, violencia, marginación, aspiración ya vencida. Oportunidades, depende de la postura, del ingenio o de tener el progreso por el progreso. Un trabajador mexicano bajo un trabajo formal comienza su vida laboral antes de los 20 años. Después de los primeros 2 años, su carrera laboral le abrirá una oportunidad chiquita de adquirir un crédito chiquito. El crédito promedio en México dura entre 15 y 20 años. Un trabajador mexicano bajo un trabajo formal adquiere un candado chiquito. Si la ciudad es un sistema abierto, ¿por qué la vivienda? Históricamente, Querétaro ha sido explotado por teotihuacanos, por olmecas, por chichimecas, por caciques, por franciscanos, carmelitas descalzas, hacendados, mineros y marqueses, burgueses, empresarios, defeños, queretanos, gringos, alemanes, japoneses. Siempre moviendo personas, cuerpos en eterno desplazamiento. El camino real de tierra adentro es más parecido al corredor industrial post-TLC de la carretera 57 de lo que podríamos pensar. Migramos y migramos y migramos. ¿Qué es Querétaro? Querétaro es presión y especulación inmobiliaria en el cimatario. Querétaro es casa exclusiva en Cibatá a 15 minutos de Antea.
Es muchos parques industriales y muchas plazas comerciales y un aeropuerto que ya es internacional. Estás en mute, Miguel. Esto no sé si se alcanza a ver, ¿ya ven? Sí. Bueno, ante todo esto que Bernal lo explicó en este corto tiempo, fue toda una aventura de que serán 6, 4 meses. Pero sí, bueno, creo que se logra entender con estas diapositivas y con lo que les acaba de comentar Bernal. El segundo tomo, que es las recomendaciones, ya fue abordar puntualmente el proyecto, ¿no? O sea, como es una tesis de arquitectura, tenemos que terminar pues en la creación de un espacio. Quedamos abrumados, o sea, después de ver toda esta cantidad de información y que no nos cuadraba cómo se vive la vivienda social en México, cómo se presta, cómo se hace, pues sí, literalmente quedamos abrumados. Pues nos dimos cuenta que no podíamos dar una respuesta, o sea, no hay respuesta a eso, y menos solamente un par de estudiantes que se estaban graduando. Entonces, hasta en ese punto optamos por crear una postura. O sea, ante toda esta investigación y observaciones, tener una postura y representar una ficción. En la línea del tiempo en que les enseñó Bernal, esta postura pues, es un decálogo, lo estamos situando, se situó en el punto en el cual las observaciones ya nos estaban llevando como bien lo decía, hacia allá de caer, ¿no? Hacia algo triste, y la metimos cuando la necesitábamos para ya imaginar nuevos futuros y poder abrir, como bien se ve en la flecha, abrir la mente y poder pues ver algo positivo dentro de todo esto. Este es el decálogo que hicimos. El primero es dar valor a través del tiempo, guiarse por el territorio, imitar a la calle, ser diversos, mezclar usos, cuestionar la propiedad privada, apuntar a lo colectivo, tejerse en el pasado y repetir sus buenas prácticas, atravesar ritmos, generaciones, clases sociales. Si no nos vemos, no nos reconocemos, habilitar la movilidad del habitante, crear espacio libre, darle programa y alimentarse de él, ser un sistema abierto, dar seguridad y gusto al habitarlo. Ahora que nos juntamos para esta plática y elaborar la presentación, como dijo Bernal, 4 años después, nos dimos cuenta que en este decálogo estábamos abordando 3 diferentes generalidades, ¿no? Que se representan en estos 10 puntos. La primera generalidad que vimos es lo que nosotros llamamos lo obvio, o sea, lo básico, ¿no? Que obviamente son atravesadas por infinitud de acciones, pero una de ellas es la acción del espacio, ¿no? La concepción y forma que le podemos dar a esa concepción y forma creemos debe guiarse por el territorio y que al final debe dar seguridad y gusto al habitarlo. La segunda generalidad la entendimos como desde nuestra trinchera, la educación en arquitectura que tenemos o tuvimos o que ejercimos en ese momento y los mismos intereses que nos orientaron. Cuestiones que pudimos abordar de manera un poco más específica y orgánica por las herramientas que teníamos más a la mano. Y pues imitar a la calle, ¿no? El ya más que entendido uso mixto. Cuestionar la propiedad privada, saber que lo colectivo es privado y lo privado es colectivo. Tejerse en el pasado, entender que no estamos y no descubriremos el hilo negro. Habilitar la movilidad, un tema muy parecido al uso mixto, acciones básicas para generar habitabilidad.
Y crear espacio libre, entender el valor de lo no construido y lo fundamental que es darle programa a este. Y por último, estos dos puntos, el darle valor a través del tiempo y ser un sistema abierto, nos dimos cuenta que lo vimos desde la intuición, desde algo ingenuo, desde algo que no entendíamos en su momento y obviamente seguimos sin entender, pero que necesitábamos representarlo. Nuestra ficción, como bien se acaba de mencionar, fue en Los Héroes, específicamente en una manzana de Los Héroes, en un clúster, y todavía más específico en esta ala, ¿no? Que tiene las características de tener un frente comercial y un frente privado. Esta es una avenida concurrida de Los Héroes y por acá está la entrada del clúster. Entonces teníamos dos diferentes formas de abordar el espacio en cuanto privado y público. Estas son unas cuantas imágenes del contexto. Como nosotros éramos ajenos al contexto y las personas éramos también ajenas a las personas, las fotografías que logramos tomar no fueron las mejores por un tema de respeto, pero bueno, gracias a la tecnología y todo este tema pudimos obtener este feedback. Y hablando especialmente, lo más importante, pudimos hacer este levantamiento como para entender un poco más cómo está el tema. Perdón, me estoy quedando sin pila y no conecté la computadora. Denme un minutito. Perdón. Entonces, listo, gracias. Entonces ya en un tema espacial, ya este levantamiento fue una combinación de lo que vimos, o sea, estando ahí, lo que pudimos investigar con la desarrolladora y también pues intuición, ¿no? Porque pues claramente no podíamos tocar la puerta y entrar a cada casa y resultó esto. A final de cuentas, con lo que nos encontramos fue con esto, ¿no? Con casas tipo, con materiales en su generalidad barato y pues que responden más a un tema que como la primera parte lo decía Bernal, especulativo y económico, ¿eh? Igual lo que nos dimos cuenta es que por la misma edad del condominio ya había casas que estaban modificadas, como ven en las fotografías, había casas abandonadas y también habían casas que sí respetaron la configuración que ya tenía por parte de la desarrolladora. Ahora, ya con esta información de base, tocaba aplicar nuestra postura, ¿no? Entonces ya teníamos la idea de cómo estaba el panorama gris-negro, ya teníamos pues todas las cartas sobre la mano, o sea, la investigación necesaria para intervenir espacialmente. Y lo que hicimos fue esto. Nosotros en la tesis lo llamamos nuestro monstruito, nuestro bicho camaleón, o sea, fue algo que o sea, que espacialmente se fue nutriendo de acuerdo a nuestro decálogo, ¿no? Entonces, como que formalmente nunca lo acabamos de entender, hablando ya de una parte arquitectónica, igual por el mismo tema del tiempo, pero respondía en su mayoría a todos los puntos que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, como que igual fue una forma de cuestionar que sí que lo que hemos aprendido en la escuela, especialmente de estos espacios poéticos y de toda esta idea, a algo que partió más de unos puntos que son, pues, que son necesarios, ¿no? Para la habitabilidad. Lo primero que hicimos fue abordar el espacio libre, ¿no? Por lo mismo que estábamos en un clúster y que estaba todo encerrado, hablamos de una plaza, patios y un corredor, que lo pueden ver aquí claramente. Este frente es el frente comercial y este es el frente privado. El corredor es el corredor público, donde ya hay un comercio. En planta, en nivel 1 lo limitamos. Una plaza que nosotros proponemos, en donde extraemos 4 propiedades para poder hacer una conexión con lo privado y unos patios que dan aire
a estas casitas y también, pues como se ve, obviamente elevamos en niveles. Es importante decir que pues sí, este monstruito nuestro tenía que adaptarse a una preexistencia, a una agenda académica, a unos criterios estructurales y, pues lo más importante, proponer nuevos espacios de acuerdo a nuestro decálogo. A partir de estos espacios libres, articulamos la vivienda, los espacios productivos de trabajo y el comercio. Lo que creamos fueron gradientes. Igual del lado derecho, lo que ven es el área comercial y esto es un patio interno, ¿no? Donde se mezclan tipologías de vivienda, se mezclan estudios, se mezcla el comercio y el mismo monstruito, el mismo bicho, era una especie de entrelazado de pasillos y escaleras por la misma situación de responder al preexistente que tenía que ver con orientaciones, con privacidad y con las casas que ya estaban. Lo que también dentro de todos estos puntos necesarios abordar, creamos 16 diferentes tipologías de vivienda. Ahorita únicamente mostramos 4 porque hicimos el ejercicio de meter todas, pero era como abrumador e innecesario. Y cada tipología respondía a una situación externa. O sea, ya sea si una tipología se encontraba en un patio privado, pues obviamente iba a ser un poco más abierta. Si se encontraba en un patio público, pues obviamente iba a ser un poco más cerrada. Iba a tener la posibilidad de tener un comercio. Esto fue una forma de darle, pues no sé, de confrontar lo que hizo la desarrolladora, ¿no? Que únicamente ofrecía 2 tipologías. Entonces nosotros dando 16, unas con una vivienda, una recámara, otras con 3 recámaras, otras con estudio, otras sin estudio. Es decir, también argumento fuerte de que la forma de habitar y vivir el espacio no la puedes reducir únicamente a 56 metros cuadrados con 2 recámaras y un estudio, ¿no? O sea que hay muchísimas formas de vivir y que se tienen que abordar todas de ellas y más, pues siendo arquitecto o teniendo entendido que estamos en arquitectura. Esto es un pequeño ejemplo de cómo esta ficción que creamos se ve en planta. Esta es nuestra plaza principal, estos comercios ya existían y pues lo que hicimos es darles un frente a esta plaza pública nueva. Este comercio de acá también ya existía, darle frente. Esto lo imaginamos también como servicios, pero también cuidando un poco el área privada, ¿no? O sea, ya entras al condominio, entonces esta plaza grande se hace un poco más pequeña, en donde ya puede haber una vivienda unifamiliar, donde ya puede haber a lo mejor un tema de taller, de estudio, de espacio productivo. En este mismo patio público entra un patio privado, ¿no? De una casa que a lo mejor tiene 2 recámaras, pero que en la parte de arriba tienes otras 2 más. Fue este juego con el espacio, creo que lo podemos llamar así, o sea, fue tratar de embonar el rompecabezas para poder sacar el 10 en nuestro decálogo, ¿no? Esta es la parte pública. En estos patios privados que incluimos, el área comercial la tocamos muy poco, este lado izquierdo, porque ya estaba demasiado establecido por el mismo hecho de estar en una vía pública. Entonces, las mismas adaptaciones que veíamos de los vecinos, no veíamos necesarias tantas modificaciones. El tema lo veíamos más en la parte de adentro, ¿no? Que estaban todas, o sea, pues sí, que no había diversidad. Y en estos patios privados, pues bueno, es algo similar a lo que les mostraba acá, nada más que hablamos más un poco de vivienda unifamiliar y espacios de trabajo. Es importante decir que todas las decisiones, como bien lo decía en el decálogo, que tomamos de diseño, fueron muy basadas en orientaciones. O sea, buscar la mejor orientación, también hablamos de vientos, entonces, por eso mismo es este rompecabezas, monstruo, bicho, camaleón, que se mezcló y pues sí, y salió al final como esto, ¿no? Y bueno, esto es una forma de mostrar nuestra ficción y Bernal deja ahora. Si quieres, sigue tú, ¿eh? Ajá, o sea, sí, sigue Sí. compartiendo tú. Sí, nada más, o sea, estas últimas 3 imágenes son
digamos, lo que creamos en sustitución a un render, o una forma de ver en 3 dimensiones de manera de primera persona. Y creo que es muy, justo cuando Miguel le estaba mostrando la planta, el levantamiento, ¿no? Esta que es como de toda el clúster de vivienda. Creo que ahí me quedó muy claro y no lo había pensado que ese momento en el que una ficción supera a la otra fue mucho por ese ejercicio de primero imaginarnos qué había dentro antes de incluso estar como pensando en un decálogo o lo que sea, sino simplemente es estas limitantes, más allá de que pues, es un ejercicio académico y que X, o sea, nunca nos sentimos cómodos como yendo a fotografiar y a, ¿sabes? Como estar ahí como sin, no sé, era una experiencia extraña, o menos a nosotros no nos hacía sentido. Entonces, esta ficción, de cierta forma, pues fue una forma como de sobrevivir el proceso, ¿no? Y estas últimas imágenes creo que lo muestran muy claro, ¿no? Como que decidimos meternos de una, ¿no? Ante como tener tantas limitantes y tocar un tema como tan, no sé, como tan fuera del alcance que sentíamos nosotros que podíamos tener. Entonces creo que el resultado es muy, muy explícito en ese sentido, ¿no? Creo que falta una más todavía, ¿no? Que se vio en la anterior se vio el patio, los patios más privados, y en esta se ve la plaza pública y a partir de que habla de un frente comercial y No, creo que la otra no la otra, no bueno, está X, la agregada. pueden ver si les late, la pueden ver en la publicación completa que estaba el QR al principio. Pero, no sé, o sea, al final justo es eso, o sea, es como lo que se nos hizo como importante o interesante hablar ahorita, tanto tiempo después, es más allá de si nosotros, por ejemplo, sentimos que es cuestionable o no las decisiones de diseño que tomamos o cómo ha envejecido un poquito como la postura, porque también creo que su momento era un poco distinto, la conversación alrededor de la vivienda que había en México hace 4 años. Siento que estaba muy fuerte la parte mediática del CITS, esos proyectos de vivienda colectiva y un cuarto más, y, ¿sabes? Había como un burbujeo alrededor del tema, nosotros que nos llegaba a nosotros como estudiantes, y que de cierta forma nos sentíamos muy ajenos, ¿no? Entonces, creo que fue eso, fue como crearnos una historia, ya que lo que teníamos físicamente y en la realidad no nos estaba habilitando como para crear un proyecto que nos sintiéramos como congruentes con, ¿no? Eh, entonces sí, creo que eso, al menos de mi lado, como ven a decir, es eso, eh, de cierta forma, si lo quieren ver así, eh, nunca tocamos la realidad, ¿no? La que pisamos todos, ¿no? Porque al final la vivienda de interés social también es una ficción, que es lo que al principio, ¿no? ¿A qué se aspira? ¿A qué se vende? Que no corresponde con lo que se toca, ¿no? Se paga con un crédito, que un crédito es como la cosa más abstracta del mundo, ¿no? Como dinero que debes a futuro y tienes que pagar con los intereses de la. O sea, entonces, sí, eso es interesante como aprovechar la oportunidad. Por eso quizá en su momento nosotros no estuvimos tan contentos con eso, al menos yo de mi parte, si era como esta necesidad de tocar un poco el mundo real, pero creo que ahora le veo un montón de valor a eso, ¿no? Sí, no sé, Miguel, si quieras Eh, añadir algo más. pues no, creo que con lo que acabas de mencionar es eso, ¿no? Y sí fue, o sea, creo que al momento de entregarlo y de presentarlo, como dices, no nos habíamos dado de tantas cosas, de cuenta de cosas como esto de que siempre estuvimos en una ficción, como que ahora en armar esta presentación lo estamos viendo y que creo que tiene un valor, creemos que tiene un valor pues grande porque al final, eh, bueno, yo personalmente creo que las ficciones son las que pueden comenzar, o sea, las que comienzan las realidades, ¿no? Entonces es esto de qué ficción nos podemos empezar a contar a partir de ahorita o qué ficción nos estamos contando que está alimentando nuestra realidad y que nos está llevando hacia un camino, ¿no? Entonces, pues sí, listo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel y Bernal. Si les parece, al final de la sesión tendremos un tiempo para resolver las dudas que tengan los estudiantes. Así que todos aquellos que tengan dudas vayan apuntándolas para que no se les olvide. Tendremos 20 minutos tanto con Miguel como Bernal como con Juan Carlos para resolver dudas y a ver si conseguimos pues, abrir un diálogo entre todos que sea muy interesante. Y bueno, ya tenemos aquí a Juan Carlos, que había tenido unos pequeños problemas técnicos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Estamos muy contentos de poder tenerte aquí. Y bueno, voy a pasar a presentarte y después, si quieres, tienes 40 minutitos más o menos para tu presentación y luego, como les decía, abrimos una sesión de preguntas. Perfecto, gracias, Lucía. Bueno, Juan Carlos es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y es doctor internacional en proyectos arquitectónicos avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid, en la que es miembro del grupo de investigación NUTAC. En la actualidad es docente de proyectos arquitectónicos, director del grupo de investigación Laboratorio BIS Guayaquil y coordinador de la área de proyectos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y docente ocasional en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es cofundador de BBL Studio y Taller Manglar con proyectos como el Cabañón DLPM, que ha sido ganador del Premio Nacional e Internacional de la Bienal de Arquitectura de Quito de 2016, el Premio García Paredes 2018 en Innovación y Sostenibilidad y finalista internacional de los Premios FAD 2019, y el Refugio Antártico Ecuatoriano, finalista en la Bienal de Arquitectura de Quito de 2018, y en solitario ha desarrollado proyectos como el Refugio del Pescador con Natura Futura Arquitectura, nominado al Miss Crown Hall America's Prize, y es miembro del Consejo Editorial de la revista Domus Ecuador y cofundador de la plataforma Textos Críticos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí, Juan Carlos, y te cedo la palabra. Gracias a ti, Lucía, y disculpad si en algún momento se me corta la señal, me comentáis a ver si me puedo conectar, si no, con los datos de mi teléfono, que estamos aquí de obras en la universidad y bueno, no sé cómo responderá. Esperemos que súper bien y disculpar también Bernal y Miguel por no haber estado presente en toda la presentación por este igual luego tendremos tiempo para conversar, ¿no? Lucía, me comentas, se ve bien, ¿verdad? Se está compartiendo. Sí, se ve perfecto, sí. Vale, perfecto. Entonces, para aprovechar al máximo el tiempo, bueno, con Lucía, bueno, que nos une, compartimos también como inquietudes en cuanto al tema de investigación y aproximación sobre la vivienda. Y hoy os voy a comentar un poco la experiencia que tuve con el desarrollo de mi tesis doctoral, pero sí quería contarlo de una manera pues no tan académica, sino desde la parte experiencial y cómo llegué hasta ese tema, hacia esa inquietud y por qué la vivienda sigue siendo a día de hoy pues lo que me mueve a investigar y a seguir explorando cuestiones y ahí terminaré comentando un poco sobre este tema del laboratorio que tenemos aquí en Guayaquil, con el que justamente colaboramos con Lucía, ¿no? El tema de la charla pues sería un poco contaros primero cómo llegué yo a investigar la vivienda social, y arrancó cuando yo estudiaba en Sevilla. Había unos profesores en una investigación financiada por la Junta de Andalucía sobre vivienda social en Andalucía. Pero lo interesante de la investigación, y con lo que yo me enganché muy rápido, fue que ellos estudiaban lo que le llamaban lo que no es vivienda, la vivienda social. O sea, todo lo que sucede de puertas hacia afuera, en esa transición entre lo privado y lo público, de la que tanto se habla, pero realmente nos pusimos a mapear en todos esos proyectos de vivienda de bastante calidad, de los años de los 70 a los 90, 2000,
a entender cómo los habitantes se apropiaban de estos espacios y a hacer una comparativa entre el proyecto original y el estado actual de las visitas que realizábamos, ¿no? Yo me quedé enganchado con eso y, bueno, tiempo después, por motivos que no vienen al caso, acabé en Guayaquil. Ya llevo, por cierto, 9 años aquí y nada, cuando llegué, pues descubrí que había, pues como en todas las grandes ciudades latinoamericanas, un gran campo de experimentación en vivienda social, sobre todo en el caso de Guayaquil, desarrollada entre los años 50 y 90, porque quizás, bueno, quizás no, una de las cosas que me di cuenta es que va con un poquito de retraso con respecto a otras experiencias como la mexicana, o la chilena o la brasileña, ¿no? Entonces, ese campo de estudio que es Guayaquil, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, es incluso más grande que Quito, pues presentaba unos conjuntos habitacionales muy interesantes, como este que estáis viendo, una fotografía histórica de las Acacias del año 74, recién construido, pero ya uno percibía cosas que seguramente habéis conversado en el seminario, y Lucía también me ha comentado, que es esta convivencia y segregación pues casi que atemporal entre la vivienda social, que justamente se separaba y diferenciaba de todo ese magma que vemos detrás de vivienda informal, porque realmente estas viviendas para empleados solo podían acceder a ellas los que tenían un trabajo formal, por lo tanto había una ingente cantidad de personas que venían del campo que realmente nunca accedían a esa vivienda y por lo tanto tenían que autoconstruírsela y desde ahí se produce como esta dicotomía o casi que situación dialéctica entre la vivienda privada, la vivienda social y la vivienda informal, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que cuando visitaba casos de estudio como este que veis a la derecha, de la Tarazana, que es un proyecto bastante interesante del año 73, me recordaba algunas fotografías que yo mismo había tomado años atrás de proyectos de, bueno, pues de arquitectos reconocidos de allí de Andalucía, ¿no? Como Javier Terrado. Es decir, que encontraba que había algunos procesos convergentes a nivel, bueno, pues digamos que por lo menos en 2 países muy distanciados, y que eso pues producía evidentemente un interés, ¿no? Y en el caso de Guayaquil, y sobre todo en algunos casos, sobre todo en los años 70 y 80, que tienen mucho más margen de acción, había unas transformaciones tan radicales como la que veis en la foto, que ya uno no reconocía claramente el proyecto original y qué es lo que había, digamos que originalmente en el proyecto. O sea, era realmente difícil de reconocer. Era bastante complicado acceder a cierta planimetría que se había quemado y que se había inundado, en fin. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que no iba a ser una investigación tan sencilla de separar el proyecto original del estado actual, ¿no? Sino que había un híbrido que tenía mucha intensidad, sobre todo en el caso de Sauces, que se convirtió al final en uno de los leitmotiv o de hipótesis de la investigación, ¿no? O sea, entender, esto es una foto en la que yo estoy conversando con una familia de manera espontánea. En una de las visitas estaban ocupando el espacio intermedio entre las viviendas unifamiliares y las viviendas multifamiliares, al cobijo de un árbol de mango, pues están ahí sacando el mobiliario y la sala se convierte, o sea, la sala se traslada al espacio público, ¿no? Entonces, estos dualismos entre lo informal y lo formal, lo público y lo privado, me interesaron tanto que realmente la metodología de aproximación a estos casos tuvo que cambiar, ¿no? Entonces, al inicio yo arranqué estudiando 2 periodos, eran, bueno, y publiqué en 2 libros que os puedo, a cualquiera que esté interesado, compartir, publicados por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero sobre todo al entrar a formar parte y conversar con otros investigadores, incluyendo a Lucía, ¿no? De otras universidades latinoamericanas, en las visitas que fui haciendo a muchos barrios y conjuntos de vivienda social importantísimos, ¿no? de los ideales modernos en Latinoamérica, me voy dando cuenta que estos procesos adquieren bastante importancia y empieza a haber ya una metodología importante de cómo aproximarme a ellos, ¿no? Por un lado tenía esta metodología que mi director, Sergio Martín Blas, me había un poco enseñado a través del grupo de investigación NUTAC, pero es verdad que esta realidad tan fuerte de transformaciones me llevaba a buscar también por otros sitios, ¿no? Y yo creo que casi todos conoceréis esta investigación sobre el Previ de Lima, lo pude visitar personalmente, pude reconocer de nuevo cosas que también estaba estudiando yo en Guayaquil. Este es el famoso proyecto de Sterling, ¿no? Que lo veis ahí en la fotografía del lado izquierdo, conversar con la gente que vive ahí,
descubrir lo fuerte que es el arraigo y la apropiación del espacio público, de estos espacios colectivos tan bonitos que diseñó Aldo Van Eyck, ¿no? Y en todas esas conversaciones que tenía con Sergio, con mi director, pues, que justamente es el autor de este artículo, empezábamos a entender la importancia de incluir el tiempo, de incluir un capítulo que estudiara todas estas alteraciones, y finalmente fue un poco lo que se configuró como la estructura principal de la tesis, ¿no? O sea, este es un poco el resultado que os voy a comentar hoy. De todas maneras, trataré de a lo mejor no entretenerme en algunos capítulos tanto, para no aburriros, pero fundamentalmente fue eso, ¿no? Entender qué hay actualmente, porque la tesis quiere interpretar la historia desde un punto de vista contemporáneo, ¿no? Hay dos escenarios muy extremos que Bernardo Secchi define como los escenarios de las desigualdades sociales, de la nueva cuestión urbana, que son estos dos que vemos aquí en Guayaquil, ¿no? A la izquierda, las ciudadelas privadas o las urbanizaciones cerradas. En el caso de Guayaquil, San Borondón, que es gigantesco, ¿no? El desarrollo que se ha producido muy al estilo Miami. Y a la derecha, también en la periferia y también totalmente ajeno a la ciudad, los asentamientos informales. En este caso estamos viendo la Florida, pero es toda esta parte cercana a Monte Sinaí, que es el asentamiento informal activo más grande del Ecuador, ¿no? Entonces, frente a estas dos realidades, pues nos encontramos el objeto de estudio, que es la vivienda social, pero que lo interesante es que estos fenómenos extremos se empiezan a detectar en los propios conjuntos de vivienda social. O sea, se detectan esas segregaciones, ese endurecimiento de los límites entre lo público y privado, se producen incluso ciudadelas privadas dentro de estos conjuntos habitacionales que anteriormente eran totalmente abiertos, ¿no? Con este ideal moderno del espacio libre, abierto y tal, pero también toda esta cuestión de las informalizaciones, o sea, la ausencia de control y, bueno, y de ciertas circunstancias, pues produce que, de nuevo, ¿no? O sea, esto es a un edificio que le ha salido una casa que se ha unido a un edificio. Entonces, empezamos a detectar que de manera muy micro encontramos como estos fenómenos extremos que se producen a nivel de ciudad dentro de los conjuntos de vivienda social objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso tratamos de definirlo un poco en este gráfico de aquí, basándonos en la teoría de la producción social del espacio de Henry Lefebvre, ¿no? Que habla un poco de esos momentos del espacio, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco más estructurados, pero finalmente yo lo usé para entender esta situación, estos momentos, ¿no? La distancia o el desfase entre los modelos en los que se basan estos proyectos de Guayaquil, que sería, por ejemplo, la unidad de habitación de Le Corbusier, y el desplazamiento que se produce a la práctica arquitectónica específica y local en Guayaquil, ¿no? Que hay un proyecto que además el arquitecto le llama unidad de habitación, yo le digo unidad de habitación guayaca, ¿no? Porque hay que salvar alguna diferencia, y en esa adaptación pues se producen cosas muy interesantes como de heterogénea y de falta, ausencia de ortodoxia, que ahora veremos. Luego se produce el que os decía, o sea, vas a visitar los proyectos y encuentras que ha habido una cantidad ingente de alteraciones, así le denominé yo, que se han producido no solamente por los habitantes, sino incluso por procesos urbanos de mayor escala, y que de repente cortan un conjunto habitacional que antes era continuo a través de una metrovía nueva, y todo cambia, ¿no? Entonces, ese proceso le llamé alteraciones, y es el segundo capítulo. Y en el tercero, conversando un poco en la prelectura que tuve con las personas del tribunal, en especial me insistía en que, como arquitectos que somos, tenemos que proponer, ¿no? O sea, podemos decir cuál es la situación actual, pero yo ya venía trabajando en los talleres de proyectos en qué hacer con estos barrios, cómo transformarlos, sobre todo pues, bastante inspirado en el trabajo de la Catónica Sal y otros compañeros. Entonces, el último capítulo finalmente cogió fuerza, y sí fue un capítulo que trata de manera evidentemente teórica y estratégica de proponer lo que yo le llamaba subversiones a las estrategias de diferenciación que denomina Bernardo Secchi, ¿no? Frente a eso, ¿qué estrategias subversivas podemos plantear para transformar el objeto de estudio y tratar de plantear una alternativa a lo que sucede en la ciudad, que es todo vivienda nueva, todo en la periferia, cada vez más disperso, cada vez más lejos, cuando realmente tenemos un
un gran capital social y arquitectónico urbano en zonas muy centrales de la ciudad que requiere esta transformación, ¿no? Pero para transformar no podemos llegar y hacer una tabula rasa, sino que esta metodología nos puede permitir aprender tanto de los valores que había en los proyectos originales como de las acciones puras que han hecho los habitantes, de las que también debemos tener bastante presente para nuestro diseño, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a detectar esos desplazamientos y salieron cosas muy interesantes. Realmente, ya en retrospectiva, pues este trabajo de entender estos desplazamientos entre modelos teóricos o por ejemplo, en el caso de Guayaquil, ya no solo europeos o norteamericanos, sino incluso latinoamericanos, ¿no? Hay un doble desplazamiento porque muchos de los proyectos, por el retraso con el que llegó estos proyectos a Guayaquil, pues seguramente muchos están, bueno, y algunos están demostrados, inspirados en proyectos chilenos, en proyectos argentinos o mexicanos, ¿no? Entonces, es muy interesante detectar esta comparativa y aunque se desarrolló en la tesis, yo creo que es un trabajo que todavía se puede desarrollar más. El de las alteraciones, pues eso, ¿no? Esa distancia entre las prácticas arquitectónicas y las prácticas sociales, ¿no? O sea, toda esa acción que es ausente de teoría, que tiene que ver con la necesidad pura y dura del día a día y que de las prácticas cotidianas, ¿no? Como diría Bartés, y cómo eso influye al final en el proyecto original, en la estructura socioespacial y qué podemos interpretar de esas cuestiones, ¿no? Y finalmente, pero como digo, de manera muy estratégica y ahora quizás con el laboratorio ya estamos tratando de establecer proyectos más reales, más específicos, se plantean, pues eso, posibles estrategias para trabajar en esas realidades híbridas, ¿no? Como decíamos. Esa es la estructura de la tesis y yo creo que metodológicamente es interesante como para que discutamos, ¿no? Las cosas. Pues al final lo que os decía, ¿no? Según Lefebvre, los desplazamientos sería el paso del espacio concebido al percibido, en la ciudad del pasado, la estructura era cronológica y el enfoque era desde el punto de vista casi que desde el morfólogo, bueno, historiador, ¿no? O sea, como que cada capítulo casi que podían ser compartimentos estancos que pudieran luego casi que desarrollarse de manera independiente, ¿no? Pero al final sí tienen como una lectura integradora, ¿no? Luego en el segundo capítulo, como decía, esa relación entre prácticas arquitectónicas y sociales sería, según términos de Lefebvre, entre el espacio percibido y el vivido, ¿no? Es evidentemente la ciudad del presente. Yo lo organicé de manera escalar, con esa metodología de encuadres que ahora veréis, y ahí casi que me puse en las botas de un sociólogo, un antropólogo y entender cómo vive la gente, ¿no? Y cómo influye el espacio en las personas y viceversa. Y el último capítulo, pues eso, ¿no? Que es un capítulo pues, proyectual en el sentido puro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cómo podemos conceptualmente, desde el papel del arquitecto proyectista, intervenir en estas realidades y transformarlas? Entonces, ahí nosotros añadíamos el espacio subvertido, que habría que ver si Lefebvre está de acuerdo con él, ¿no? De todas maneras, Lefebvre hay un momento en el que dice que realmente el espacio que tenemos que producir debería ser, o debería completar la triada, ¿no? de espacio concebido y es a la vez percibido y es a la vez vivido. Entonces, ese espacio subvertido, o sea, esa transformación debería incorporar esa triada según la teoría de Lefebvre. Y nada, no nos aburro con la estructura, hicimos todo en la parte de anexos y la tesis la podéis consultar en línea, en la UPM. Hicimos un mapa conceptual, contextual, pero sobre todo la producción mayor, y debo decir que fue gracias a través de la financiación de estos proyectos de investigación de la Universidad Católica de Guayaquil, que pudimos generar un mapa gráfico muy, muy potente, ¿no? No solo de los proyectos originales, que en muchos casos no había información, sino también del estado actual, ¿no? Entonces, bueno, estos son los casos de estudio, finalmente seleccionamos 8, el universo de estudio era más grande, pero seleccionamos los que principalmente nos interesaban para el enfoque que tenía la tesis, que se centraba bastante en la dimensión de lo colectivo. O sea, lo que veíamos es que justamente en ese espacio de transición, lo que le llamábamos lo que no es vivienda, ¿no? En la primera investigación. O sea, entre la puerta de la vivienda cuando se abre, el balcón y todos estos espacios, hasta la calle, pues sucedían muchas cosas y justamente en esa dimensión colectiva es donde más transformaciones se producían, ¿no? Entonces, por ahí no seleccionamos los casos y evidentemente, pues, veíamos que hay
hay una evolución bastante interesante que se trata sobre todo en el primer capítulo. La metodología esta de encuadre pues trataba de ir desde aproximaciones de fotografías de dron a plantas que veis en estas fichas de aquí, de los 8 casos de estudio. Tratar también de incorporar las secciones, que era algo que ya estábamos haciendo justamente con esta red de universidades. Un trabajo muy bonito de entender también el espacio en sección, y en algunos casos cuando ya te aproximabas mucho, pues la sección se fugaba para entender justamente ese espacio intermedio entre edificios y demás. Incorporamos nosotros también las axonometrías, porque sabéis todos que bueno, actualmente se usan mucho porque te permite entender las 3 dimensiones de una manera más clara, ¿no? Entonces, sí nos permitía no tanto el analizar cosas, o sea, las plantas y las secciones nos permitían analizar, desvelar cosas, y sobre todo las plantas nos permitían calcular cuantitativamente parámetros que nos servían para entender cualidades de los proyectos, pero las axonometrías nos permitían describir, mostrar cosas, comunicar, ¿no? A diferencia de la planta, que nos permitía de verdad desvelar datos, ¿no? Eso creo que también es importante a nivel, digamos, que científico, ¿no? Recorridos por los lugares, unos más peligrosos que otros, en algunos tuvimos algún percance, pero disfrutamos mucho y evidentemente gracias a estas visitas pues podíamos ya redibujar cómo realmente se vivía en estos sitios, ¿no? y hacer este tipo de dibujos que nos permitieran entender la vida de la gente. Bien, entonces, no sé cómo vamos de tiempo, Lucía, porque creo que ya casi estamos por la mitad, ¿o qué? Bien, bien, sí. Te quedan como 20 minutos todavía. Vale, entonces voy a pasar más o menos rápido, porque bueno, ya entendida la estructura, el primer capítulo, pues más bien contaros cuestiones metodológicas, ¿no? Yo lo que hice fue, pues evidentemente, buscar información de estos casos de Guayaquil. Ecuador, la verdad que es uno de los grandes ausentes en muchas de estas historiografías de la arquitectura moderna. Entonces no hay tanta información, y menos todavía de Guayaquil. Entonces fue todo un reto, pues redibujar, visitar, desvelar cosas que ya no están como en el proyecto original, a través de algunas fotografías, redibujar a mano, ¿no? O sea, al final, pues las herramientas que nos sentimos cómodos los arquitectos, ¿no? Hubo grandes descubrimientos, por ejemplo, este proyecto del Centro de Vivienda, Alamiro González es un arquitecto chileno, y él vino a Guayaquil y la verdad que desarrolló una obra súper interesante, este caso de aquí, especialmente porque para mí sí es un ejemplo muy ecléctico que mezcla cuestiones muy locales de Guayaquil, como el soportal, la galería, el patio de vecinos y otras cuestiones, pero también, evidentemente, pues un lenguaje y unas intenciones racionalistas súper interesantes, ¿no? Entonces, bueno, estos casos fueron la verdad que una maravilla descubrirlos y visitarlos con Sergio y con los estudiantes. Otros casos como más ortodoxos, ¿no? Como estas unidades de habitación que os comentaba antes. Pero bueno, interesantísimas las unidades vecinales, ese concepto de la unidad vecinal que se repitió en toda Latinoamérica. Hay unos casos que mezclan multifamiliar, unifamiliar y equipamientos y áreas verdes de gran tamaño en Guayaquil, súper interesantes, ¿no? Y bueno, ahí el estudio de estos clústeres pues también fue interesante. Y ver cómo los últimos proyectos ya de los años 80, con la crisis del petróleo, unos recursos económicos bajísimos, pues prácticamente los barrios están sin acabar. Y en el caso de Sauces, que lo veis a la izquierda, directamente se ocupó y se invadieron los bloques antes de que se terminaran, ¿no? Entonces ahí hay unas cuestiones muy fuertes. Y en paralelo ya se estaban construyendo programas, bueno, ni construyendo, ¿no? Se estaban desarrollando programas de lotes con servicios. Entonces ya, digamos que el Estado ya pasó a tener otro papel. En el año 90 desaparece ya la Junta Nacional de la Vivienda, y en el 92 ya comienza el MIDUBI, que es el Ministerio de Vivienda, y ya es otra historia, ¿no? O sea, ese sería un poquito el final, y analizamos un poco esa evolución morfotipológica y sacamos conclusiones un poco sobre la evolución de estos espacios colectivos y de cómo los tipos de edificios, las agrupaciones de estos y el tipo de manzana y tal, pues al final podía de alguna manera influir en el espacio, ¿no? En el caso de las alteraciones, como os comentaba, no fue una organización cronológica como la anterior, sino por escalas, ¿no? Si bien estos encuadres que os mostrábamos
tratan de no aislar las categorías, o sea, no aislar la vivienda, la unidad de vivienda, el edificio, la manzana, sino tratar de que haya una continuidad de esa realidad. Realmente sí nos venía bien organizar un poquito como a grandes rasgos, siguiendo evidentemente unas clasificaciones de muchos autores que habíamos revisado anteriormente, ¿no? Entonces, lo interesante en este caso fue conectar esas transformaciones, detectar por un lado las diferencias entre unos casos y otros, pero también incluso analizar dentro de los mismos casos, cuando tenían un tamaño considerable, cómo había grandes variaciones entre una parte y otra del conjunto habitacional, porque de repente en uno pasaba cerca una vía comercial y había cambiado la dinámica, o en otro lugar se habían ocupado las viviendas y había una inseguridad muy fuerte y se habían cerrado todos los espacios libres. Es decir, ir estudiando un poco estos casos siempre desde una metodología comparativa, como decía, ¿no? Las fachadas de ambos casos, o de repente estudiar las escalas de colectividad de las casas colectivas en comparación con el conjunto de sauces y ver cómo en el caso de las casas colectivas estaban como clarísimamente definidas estas escalas desde la propia morfotipología del proyecto, y en cambio en sauces, como no había nada porque había una gran cantidad de tierra de nadie, sí, no diseñada porque el proyecto nunca se terminó, pues la apropiación de los habitantes y de las comunidades y la autogestión habían configurado esas escalas que no existían, ¿no? Entonces, bueno, no os quiero marear porque es verdad que aquí en este capítulo sobre todo hubo muchos descubrimientos y finalmente eso, ¿no? La herramienta gráfica que nos iba permitiendo con la fotografía entenderlo, y con las visitas, con la conversación con la gente, pero luego tratar de hacer estos gráficos que nos permitieran comunicar cualitativamente esos descubrimientos, ¿no? Lo que os decía, esta vía que atraviesa el conjunto habitacional y rompe para siempre la continuidad de las áreas verdes, ¿no? Y esto es una decisión puramente política, urbana, que destruye el proyecto, ¿no? Y que ya segrega no solo el barrio, sino incluso el propio conjunto entre sí, ¿no? O sea, al final sí, había unas ciertas dinámicas, digamos que positivas, otras dinámicas más negativas, pero comparar las galerías de los proyectos, cómo puede estar influyendo la materialidad, el espacio, la conectividad de estos espacios, cómo puede estar influyendo en las propias dinámicas sociales, en la apropiación, los recorridos o itinerarios desde la calle hasta la vivienda. Y bueno, este recorrido fue bonito entender cosas y descubrir algunas cuestiones. Y finalmente en las conclusiones, que quizás en esta fotografía se viera bien, ¿no? Tratábamos de hilar un poquito más fino, igual eso está muy pendiente de ser trabajado, el clasificar estas alteraciones, ¿no? En la foto de la izquierda, uno cuando visita estos sitios se abruma un poco porque realmente pues eso, ¿no? Ve cerramientos por todos lados, rejas, y al principio le parece que todo es lo mismo, ¿no? Pero lo que vamos tratando es de discernir un poco las alteraciones pues, según el impacto que producen en la estructura socioespacial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cerramiento de la izquierda, este que está, si se ve en el cursor, bueno, el cerramiento que vea en el lado izquierdo, de la fotografía de la izquierda, es un cerramiento digamos que rodea un montón de edificios y genera una especie de ciudadela privada. Pero es una decisión tomada colectivamente por todas las familias que viven en estos edificios, ¿no? Y se apropia de un montón de cantidad de espacio que era de acceso público inicialmente, ¿no? En cambio, las rejas de la derecha son rejas construidas individualmente por las familias como una extensión del espacio privado sobre el espacio de acceso público, ¿no? Entonces, realmente el uso, el impacto que tienen es diferente, o sea, aunque a priori son cerramientos, pero nosotros queremos diferenciarlo y entender qué significan, sobre todo luego para entenderlos como arquitectos de cara a esas estrategias, ¿no? Y finalmente había otras cuestiones que le llamábamos delimitaciones, negociaciones, que eran cuestiones mucho más temporales. En esta foto lamentablemente no se ve, pero en esa calle de ahí que aparece, pues en algunos ratos pues sacaban estas mesas y estas sillas que veíamos en la fotografía del inicio, ¿no? Entonces, claro, eso son alteraciones temporales, ¿no? Son más negociadas, que no tienen por qué ser permanentes, y queríamos también incorporarlas con otro término, con otro concepto, ¿no? Bueno, entonces, como decía,
lo que tratamos de hacer fue esa clasificación. Nos basamos, para no marearos mucho, pero nos basamos en unos conceptos que plantea Bracken en el libro de la estructura ordinaria del... Lucía a lo mejor se acuerda del nombre exacto, ¿no? Pero bueno, en ese libro él define unos términos que tienen que ver con la profundidad territorial y usamos esos términos para bueno, definir un poco las muestras, ¿no? Entonces aquí los vamos diferenciando: apropiaciones, delimitaciones y negociaciones, ¿vale? Finalmente, y para no alargar más, este capítulo fue muy explorativo. Realmente este es el que, bueno, pues más me gustaría seguir desarrollando con el taller de proyectos y con el laboratorio actualmente, ¿no? El repensar y transformar estos barrios, no imponiendo cosas, sino trabajando con la comunidad, desde la participación, entendiendo esos procesos que ya se han dado y tratar de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, usábamos el collage, usábamos este tipo de herramientas y finalmente esto es algo que nos pidió también el jurado de la prelectura. Fue como tratar de concluir como una especie como de 10 mandamientos de estas estrategias, o sea, como una especie de síntesis o esquema de esta cuestión, ¿no? Entonces, lo trabajamos de esta forma y al final era un poco eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podíamos aterrizar estas estrategias en estos barrios, ¿no? Ahora estamos actualmente generando unas fichas que podrían ser un poquito más específicas de cada caso y que estamos trabajando, pero bueno, no me entretengo por ahí. Finalmente, Guayaquil, como otras ciudades, otras grandes ciudades latinoamericanas, pues tiene este problema, ¿no? O sea, vemos esa ciudad que ha crecido sin planificación alguna al fondo y vemos que dentro de ese magma pues existen estos barrios de vivienda social que eran estas utopías o ideales modernos y que actualmente pues no hay metodologías. Primero, no hay una voluntad por parte de las administraciones públicas, tanto locales como estatales, de hacer nada con ellos. Y segundo, tampoco hay metodologías para intervenir sobre esa realidad, que es bastante compleja, ¿no? Entonces, ese ha sido un poquito el trabajo que hemos emprendido. ¿Veis estas imágenes? Lo interesante, como os decía, es que a diferencia de Elemental, en el caso de Aravena o incluso del Previ de Lima, los crecimientos aquí no estaban programados, ¿no? Estos crecimientos han surgido, en el caso de estas fotografías de sauces, pues de una manera extrema, ¿no? Y radical y evidentemente riesgosa, pero lo importante es ahora sacar conclusiones y intervenir para, sobre todo, temas de seguridad. Aquí también tenemos sismos bastante fuertes y aprender sobre estos crecimientos y estas transformaciones que se han producido en el tiempo, ¿no? La realidad de la mezcla del trabajo, de la productividad y de la vivienda es bestial, o sea, existe, no es una cuestión como una moda de decir la vivienda productiva o la vivienda incremental, es una realidad y estos conjuntos en el que no estaba programado esto te lo demuestran. No hay ni una sola vivienda en planta baja, todo es comercio y si no hay espacio pues se ocupa la calle, ¿no? Entonces, las conclusiones... Bueno, no tanto las conclusiones, ¿no? Sino el tema de discusión con el que estamos y que justamente Lucía nos ha ayudado bastante con las charlas que nos ha dado en la Universidad de Guayaquil, es esto, ¿no? Es movernos entre estos dos extremos que no son ninguno de los dos deseables. O sea, la vivienda estandarizada, repetitiva de todos estos barrios que todos conocemos, que es una arquitectura sin usuarios, y esta otra arquitectura sin arquitectos, el término que usaba Rudowski, pues que tampoco es la solución, quizás, ¿no? Pero seguro que hay proyectos medios muy interesantes a los que nosotros pues, podríamos estar aspirando, ¿no? Nada, chicos, este es el laboratorio, la cuenta de Instagram, estamos empezando. Es un grupo de investigación ya formalizado de la Universidad Católica y que, bueno, que queremos que no solo tenga pues esta parte teórica de investigación y tal, sino que también haya desarrollo de propuestas y para ello pues bueno, hicimos algunos convenios con administraciones públicas de aquí de Guayaquil para tratar de verdad de generar cambio humildemente, pero intentar ya generar un poco de aporte
en la ciudad, ¿no? Estamos concentrados en Guayaquil, pero estamos también conectados con otras universidades a través de esta red que os mencionaba de vivienda social. Así que bueno, eso sería todo, Lucía, y a todos muchas gracias. Creo que ahí termino. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que abrimos ahora el tiempo de preguntas y respuestas por parte de los alumnos. Igual si Bernal y Miguel quieren preguntarle algo a Juan Carlos o al revés, estaría súper bien como para establecer un diálogo, y si quieren hacer preguntas pueden hacerlo levantando la mano a través del botoncito de levantar la mano o escribiéndolas por el chat para los que sean más tímidos. Entonces aprovechen para hacer preguntas. Tenemos más de 20 minutos en realidad para hacer preguntas. Y quizás antes yo, un poquito como para calentar, nosotros estamos haciendo un trabajo sobre vivienda colectiva en el seminario con todos los estudiantes, un trabajo previo a un bloque en el que van a desarrollar un proyecto de viviendas a nivel ejecutivo, ¿no? A nivel de ejecución. Entonces esta parte del seminario va a trabajar una especie de manifiesto en la que ellos tienen que decir cómo debería de ser la vivienda colectiva en el presente. Entonces me encanta porque, sin yo saberlo, ambos han presentado casi un decálogo de cómo es la vivienda social, ¿no? Por un lado Bernard y Miguel, y al final Juan Carlos, tú con esta parte que decías que les habían pedido en la prelectura, creo que era. Entonces, creo que es un buen momento para los chicos como tener esa inspiración de, bueno, qué es ese decálogo del que hablábamos, ese manifiesto escrito, y luego toda la parte gráfica que han presentado, como no solamente de análisis y de cosas que existen, sino de cosas que podrían existir, ¿no? Como estas ficciones que hablaban, estas posibles como alteraciones, las alteraciones son existentes, ¿no? Pero como los aprendizajes que se sacan de ellos. Entonces, ha sido casual, pero maravilloso, ¿no? El ver esto creo que va a ser muy útil para los alumnos y las alumnas, y creo que es momento para ellos de preguntaros cosas. No sé si Jocelyn quieres preguntar o leo yo directamente. Jocelyn nos ha hecho una pregunta. Si no, me lanzo y pregunto yo por ella. Preguntan a Bernal y a Miguel si les podrían volver a compartir el QR de su publicación, por favor. Creo que se lo tiene Bernal. Sí. Sí. Si quieren les paso el link. Creo que es más fácil. Veamos. Se los mando aquí por el chat. Genial. A ver, listo. Ahí está, ahí lo tienen. Buenísimo. Pues, ¿tienen alguna pregunta? Por ahí Alfredo. Alfredo, cuéntanos. Mi pregunta es, ¿cuál creen que sea la tendencia a futuro para la vivienda colectiva? No sé si me escuché. ¿No? No muy bien. No sé si puedes repetir, Alfredo. ¿Cuál creen que sea la tendencia a futuro para la vivienda colectiva? O sea, ¿cómo ven la vivienda colectiva en 10, 20 años, más o menos? Me animo que estoy con el micrófono encendido. Bueno, a ver, Alfredo, gracias por la pregunta. Bueno, evidentemente nadie lo sabe. Yo de partida te diría que yo soy bastante contrario a, pues eso, a las tendencias o a las modas, porque son eso, ¿no? O sea, al final son pasajeras y creo que centrarse en lo
en lo estructural de la vivienda, que al final uno siempre vuelve casi que a lo primigenio, ¿no? A reflexionar sobre el hábitat y tal. O sea, por más que se llenen las viviendas de nuevas tecnologías y de nuevas cosas, somos seres humanos ya casi que cercanos a los animales y tenemos que generar hábitats, ¿no? Y lugares confortables y tal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro, o sea, es interesante el tema de la vivienda colectiva. Creo que, ya no diré en Latinoamérica, sino en general, su lucha con el paradigma de la propiedad individual registrada, ¿no? Que es un término que usa Raquel Rolnik y que es prácticamente el paradigma dominante. O sea, aquí en Guayaquil, no sé dónde seáis vosotros o dónde serás tú, Alfredo, pero es la única alternativa casi, ¿no? O sea, la vivienda multifamiliar o colectiva, como le queramos llamar, está fuera de todo discurso político en este caso, y siempre se lleva a que tiene unas connotaciones negativas y a una retórica de la gente no quiere vivir compartiendo y tal, ¿no? Y se huye de eso y tal. Entonces, creo que por ahí va un poco la lucha o el manifiesto que mencionaba Lucía. O sea, primero, para mí la vivienda colectiva, yo eso lo traté de defender bastante en la tesis, no tiene que ver con la vivienda multifamiliar o con la propiedad horizontal, no tiene nada que ver ni con el tipo de edificio ni con el tema legal, ¿no? Que es la propiedad horizontal, sino con que haya una dimensión colectiva, es decir, que haya una preocupación por entender que la vivienda no es, y la ciudad no es una sumatoria de casitas, sino que la ciudad debe construir un tejido social y la acumulación de vivienda no debe ser eso, ¿no? Simplemente una cuestión cuantitativa, sino que tiene que haber calidad y un pensamiento en esa dimensión colectiva que tiene que ver con que tenemos que ser capaces y aprender a vivir juntos. Entonces, creo que la arquitectura y el urbanismo tienen mucha culpa tanto de lo bueno como de lo malo que pasa. Y ese es el problema, ¿no? Que tendemos a echarle la culpa a otros, pero yo creo que un buen diseño de vivienda colectiva en cuanto a que tiene en cuenta esa colectividad que debe existir, es fundamental. El cómo y cuál va a ser la moda o la tendencia, no lo sé. Ojalá que la tendencia sea hacer unos proyectos buenísimos de vivienda colectiva, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo estas investigaciones, como por ejemplo la que ha llevado a cabo Lucía, que sí te dice qué prácticas de vivienda son buenas y por qué, y es capaz de explicarlo, defenderlo de manera cuantitativa y cualitativa. Es decir, el experto te dice todo lo que no está bien, ¿no? Pero creo que el arquitecto, el buen arquitecto, te dice lo que sí está bien, o sea, te dice lo que sí hay que hacer, ¿no? Entonces, me parece que una buena práctica, valga la redundancia, sería o sea, analizar buenas prácticas de vivienda que uno considere que son colectivas y que tengan en cuenta, eso sí, la mayor cantidad de variables posible. Y una de las cosas que estamos trabajando nosotros en el laboratorio, de nuevo volviendo a estas cosas de los 10 mandamientos, ya se nos ha quedado eso metido en la cabeza, es justamente definir 10 conceptos para nosotros fundamentales para la vivienda, que, bueno, estamos trabajando en ellos, pero os lo puedo hacer llegar de alguna manera si a alguien le interesa, o se lo puedo hacer llegar a Lucía, ¿no? Y estamos tratando de que esos 10 conceptos sí nos garantice que la vivienda es sostenible, ¿no? O sea, otro término muy banalizado. O sea, ¿qué consideramos sostenibilidad? Pues nosotros estamos tratando ahora de manera cuantitativa y cualitativa definir esa sostenibilidad a través de estos 10 conceptos, ¿no? Y que no sea simplemente ponerle un adjetivo al proyecto y que queda bien, y poner, ¿tal? Sino tratar de verdad rigurosamente y podría decir que casi científicamente, pues, darle rigor a esa sostenibilidad. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Me parece que es fundamental entender esa dimensión de lo colectivo, de la que habla mucho Bernardo Secchi en el libro de La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, y tratar de conseguir este tema de la sostenibilidad real, ¿no? Una sostenibilidad integral que nosotros como arquitectos y urbanistas, incorporando un montón de dimensiones y disciplinas que son ajenas a nosotros iguales seamos capaces de establecer cuestiones muy específicas que sí tienen que ver con el diseño. No sé si eso es un poco confuso, pero ese sería bueno, pues mi reflexión con respecto a eso. Gracias.
A mí creo que solo me gustaría añadir que, bueno, justo me hizo mucho eco esto de, o como yo lo entendí que acaba de decir Juan Carlos, de eh, como darle lo colectivo a la ley de vivienda colectiva, ¿no? Como darle ese peso que no es simplemente espacial. O sea, a mí quizá lo que tengo más en mente es como, o sea, futuro, y más que una tendencia, es como un deseo que tengo hacia la vivienda, o sea, porque la vivienda es, eh, cómo redefinir esa colectividad a partir de otras como formas de vida que no son necesariamente las humanas nada más, ¿no? O sea, creo que esa, quizá la mayor pérdida que ha habido es el ya no tener las herramientas a través de tu vivienda, de tu casa, para comprender ni escalas mayores, ni procesos más largos, más grandes, ni como otra existencia que no sea como antropocéntrica, ¿no? Pues creo que para mí es eso, o sea, digo, no es una tendencia, no es, pues, ojalá sea una tendencia, pero para mí ese es como un punto en la agenda eh, enorme, ¿no? O sea, y urgente. Sí, eso. Vale, muchas gracias. No sé, Miguel, si quieres aportar algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que la siguiente pregunta está perfecto porque justamente en lo personal a mí es un tema que me desborda. O sea, que sí que creo que con lo que acaban de compartir, pues ha sido tocado. Sí, creo que eso de pensar en la vivienda del futuro a todos los que nos dedicamos al tema de vivienda, nos agobia un poco. Por eso en este taller estamos trabajando en la vivienda del presente todavía. Pero bueno, Liliana, adelante, ¿quieres hacer una pregunta? Ah, sí. Bueno, estamos hablando como de que los espacios cambian cuando llegan las personas a habitarlos, pero pues supongo que es importante que nosotros como arquitectos intentemos como adelantarnos o anticiparnos a estos cambios que las personas pueden llegar a hacer a los espacios. ¿Cómo podemos nosotros precisamente como arquitectos a la hora de proyectar o de diseñar intentar como adelantarnos para poder satisfacer en nuestros proyectos las necesidades de las personas que van a llegar como a hacer todos esos cambios? Yo creo que ahí es lo que tiene el valor del espacio libre y esta dupla de lo que es público y es privado. Entonces, yo no hablaría tanto de adelantarnos, o sea, porque también es como entender hasta dónde como arquitecto interfieres, o deja tú como arquitecto, hasta dónde como persona que está trabajando y haciendo algo en el espacio tienes capacidad de interferencia. Entonces, más que adelantar, yo hablaría de entender el límite y que ese límite cumpla con unas cuestiones básicas pues, de lo que hemos venido platicando en estas dos charlas, que es pues, dar habitabilidad, ¿no? O sea, y cuestiones básicas como cuánto mide tu cuarto, hacia dónde está orientado, el espacio suficiente. Y ya que tiene, bueno, desde mi punto de vista, ya que tiene resuelto eso y ya que eso funciona, ya lo demás o esas modificaciones creo que van a ser muy naturales y ya resolviste esas cuestiones básicas. Y más si regresando, que creo que es algo que Bernal y yo en la tesis como que hacíamos mucho énfasis al espacio libre, ¿no? Al espacio abierto. O sea, no sé, estos desarrollos que igual que presentó de multifamiliares en los cuales son pasillos tras pasillos tras pasillos tras pasillos y piso tras piso tras piso tras piso y el espacio libre lo ves abajo en las típicas ciudades jardines, ¿no? Modernistas que hasta ahí nos cuestionábamos, ¿no? Eso es espacio libre. O sea, de verdad el que vivas en un nivel 7 y que tu espacio libre esté 7 niveles abajo es tener espacio libre, es poder hacer modificaciones así de sencillo. Entonces sí, creo que es eso, no es adelantarnos, es simplemente cumplir con lo que la habitabilidad te pide y dejar pues sí, ese nicho para hacer, desde mi concepción, ¿eh? Liliana, qué buena pregunta, ¿no? Y sabes que una de las cosas que justamente cuando Lucía dio una charla aquí en la Católica,
lo que le preguntábamos tanto los profes como los estudiantes es cómo entender el tema de el crecimiento, la incrementalidad de la vivienda o el tema de poder potenciar esas adaptaciones o esas transformaciones de los habitantes en la vivienda colectiva, ¿no? Que al final lo que supone es una estructura un poco más compleja, ¿no? Finalmente, ¿no? Frente a la vivienda unifamiliar, en la que hay un terreno y en esa casa, pues prácticamente una familia es la que decide, incluso ahí es complejo, ¿no? Pero la toma de decisiones se simplifica un poquito, ¿no? La complejidad en la vivienda colectiva es tan fuerte ya digo, era una de las preguntas que le hacíamos a Lucía porque nosotros no tenemos ni idea. Lo que sí tengo claro, volviendo a leer de nuevo en estos días a Henri Lefebvre, en este libro de la producción del espacio, es que él en un párrafo muy concreto prácticamente dice, los arquitectos, voy a decir, estamos jodidos, con perdón, porque justamente nos tenemos que mover en una dicotomía, en una dualidad entre lo genérico, porque tenemos que hablar de estandarización y de solucionar un problema de producción de viviendas muy grande, pero tenemos luego que aterrizar en lo específico, porque van a vivir personas singulares en cada una de esas viviendas. Esa contradicción, porque es una contradicción, no es ni bueno ni malo, es una contradicción, es la que hay que resolver. ¿Cómo? No tengo ni idea y es muy difícil y hay muchos ejemplos, de nuevo, hay muchas prácticas que lo han intentado hacer y yo creo que podemos aprender de ellas, ¿no? Así muy rápido, se me ocurren tres que yo he estudiado un poquito más. El Previ de Lima, que por desgracia no se continuó como debía, lo que planteaba es una vivienda semilla, y eso Lucía lo sabe, lo explica mucho mejor, pero una vivienda semilla que sí está pensado en cómo iba a crecer y además se pensaba en una asistencia técnica para que el arquitecto, su papel no termine una vez terminado de construir, sino que durante X años pues puede asesorar a los usuarios para que crezca su vivienda adecuadamente y ese crecimiento no perjudique a la calidad ambiental y espacial y tal, ¿no? Elemental, ¿qué es lo que hace? Pues o sea, controla la mitad de la vivienda. La mitad de la vivienda es formal, la otra mitad es informal y lo dejo al libre albedrío y a la mano de Dios de cada usuario, ¿no? O sea, la ciudad va a ser mitad informal y mitad formal y yo voy a poder controlar un poco esa parte. Y se me ocurre en otro contexto, diferente evidentemente, pero no sé, la Catón y Basal con este espacio plus, yo creo y eso de nuevo Lucía lo puede contar mucho mejor, a lo mejor recupera una idea más parecida a la del el galpón de Carlos González Lobo, que es como dejar un margen grande para que ahí dentro pues, se produzcan estas cuestiones, pero entiendo, por lo menos en el caso de la Catón y Basal, sin afectar a la imagen del proyecto, ¿no? O sea, como en el caso de Aravena. Entonces, no sé, se me ocurren algunos ejemplos de gente que está tratando de resolver esa contradicción entre la singularidad de cada individuo que va a vivir y que es muy específico y lo genérico de tratar de construir, eso sí, muchas viviendas porque tengo que hacer no sé, 150 viviendas, ¿no? Entonces, por ahí creo que lo que dijo el compañero es muy interesante, lo de entender los límites es algo que ya planteaba John Turner a nivel teórico y creo que es fundamental, ¿no? Esos límites tienen que ver con entender también los diferentes agentes o actores, ¿no? O sea, el privado, la familia y las comunidades, el Estado, el gobierno y luego pues los municipios o las administraciones locales, ¿no? Y ver qué cosa decide cada uno, la infraestructura pública del Estado, pero en cambio las urbanizaciones del municipio, pero en cambio, ¿no? Entonces ahí el arquitecto se convierte casi que en una especie como de agente que pone a coordinar un poco estas cuestiones, ¿no? Eso se me ocurre así como para soltar algo, Liliana, pero la respuesta ni idea. Vosotros lo vais a descubrir en el taller. Ay, gracias por sus respuestas. Emilio, ¿quieres hacer una pregunta? Emilio Sánchez. Sí. Bueno, yo les quería preguntar algo como muy específico, ¿no? De estas ampliaciones que pues se hacen a la vivienda. Y bueno, yo siempre me he percatado de que en cualquier barrio, digamos, como clase media, siempre se tiende a expandir, pero igual parece como algo que nunca se va a terminar de satisfacer, ¿no? Si tienes un piso vas a hacer dos, si tienes dos pisos vas a hacer tres.
Y, o sea, mi pregunta era como el cómo tratamos, cuáles creen que serían como estos puntos clave para diseñar, eh, teniendo en cuenta como esta expansión que siempre se va a dar. Pues si quieren empiezo yo. Y quiero hacer un disclaimer que yo no me he metido a la vivienda desde que terminé la tesis. O sea, yo trabajo en una escala bien distinta, pero eh, creo que algo que siempre ahorita escuchando a Juan Carlos y a Miguel, eh, creo que también es valioso pensar en qué tan cómodos nos sentimos con la definición de diseñar que estamos siguiendo. Bueno, el ejercicio que van a hacer ustedes está muy claro que es diseñar, ¿no? Porque es un ejercicio académico. Pero conforme pasa el tiempo y cada quien empieza a tener, ojalá, la capacidad de definir su práctica, es como estas grandes preguntas, como que acaban de hacer estas últimas dos, no, quizá una definición de diseñar no tiene la capacidad de responderlas, ¿no? O una definición de arquitecto o de diseñador. Este, pero sí otras, ¿no? O sea, crear vivienda no es únicamente como dibujar, construir y todo lo que es este proceso tan complejo, ¿no? Sino, y pasado, pues así pasan como dos ejemplos que igual son medio, probablemente los conocen, que es el de Isadora Hastings y el de Comunal, ¿no? Quizás son dos acercamientos distintos hacia qué significa como estar en medio, ¿no? Del espacio y quien lo habita, ¿no? Y no necesariamente es el de dibujarle a alguien cuánto va a medir su cuarto o hasta dónde se puede salir o hasta dónde puede entrar, ¿no? Quizá es más un tema de ser como un traductor, de cierta forma. Entonces sí, creo que no responde puntualmente a la pregunta, ni a esta ni a la pasada, pero creo que es una reflexión, por lo menos para mí es bastante relevante, como definir el campo de acción y como saber en qué te sientes más capaz, ¿no? Porque quizá por una respuesta para alguien sí hace sentido teniendo un rol, pero esa misma respuesta no hace sentido a alguien más, ¿no? Creo que complementando lo que dice Bernal, creo que es esta parte justamente colaborativa. O sea, como dejar de entender que con lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que el arquitecto lo puede, lo hace, porque creo que en parte, bueno, la educación que alcanzamos a recibir era eso, ¿no? O sea, el decir, tú como estás interviniendo en el espacio, tienes que resolver, tienes que, lo que decía Liliana, ¿no? O sea, ya tienes que pensar en futuro, o sea, como que es una gama de cosas, de responsabilidades que luego hasta nosotros mismos nos ponemos como arquitectos, y deja tú como diseñadores, que probablemente no nos toca atenderlas todas, pero más no probablemente no nos toca atenderlas todas. Entonces, pues sí, complementando lo de Bernal, creo que es esto, la situación de toda práctica es válida y más si es propositiva, pero creo que se vuelve más válida y más, sí, pues más relevante si está complementada con una práctica diferente a lo que se está dando. Muy de acuerdo con mis compañeros, ¿eh? Me sale que el internet está inestable, pero espero que aguante un poquito más. La pregunta de Emilio es también la pregunta del millón, o sea, que el crecimiento, ¿no? ¿Cómo limitarlo? ¿Hasta dónde se puede llegar esa expansión? De nuevo, yo creo que el tema de los límites que mencionaba antes mi compañero es clave, ¿no? Yo respondería teniendo en cuenta que tiene que haber un límite en la calidad, no solo en la cantidad, ¿no? No solo en lo cuantitativo. El límite en la calidad, eso sí lo podemos tratar de definir los arquitectos. Es decir, nosotros podemos analizar hasta qué punto puede crecer la vivienda, de tal forma que si crece más ya pueda estar afectando al hacinamiento, a la calidad ambiental, a la densidad que tiene el barrio, a cuestiones que nosotros como arquitectos podemos sí
medir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y garantizar que de esa forma no vamos a empezar a perder calidad. A mí eso me recuerda un poco a uno de los tres como grandes conceptos de esta triada que tiene Aravena, ¿no? Que dice, una de ellas es la valorización de la vivienda. Es decir, que lo que vaya pasando en ese proceso en el que va a crecer la vivienda haga que la vivienda se valorice y no lo contrario, ¿no? Porque la vivienda es perfectible, la vivienda debería ser cada vez más valiosa, al contrario que un coche, ¿no? Pero puede que si crece demasiado, pues no suceda eso. Primero porque la vivienda ya no va a tener patio, no va a tener ventilación, de repente ya todo el barrio crece tanto que se hace una cosa así súper afinada, la imagen urbana es peor. Hay cosas que van afectando ya no solo a nivel de vivienda, sino a nivel de barrio y de ciudad. Y si eso afecta a la valorización de la vivienda, pues está afectando de alguna manera ya no solo a la parte social y ambiental, sino incluso a la parte económica, ¿no? de ese barrio. Entonces, creo que por ahí podría haber algunas herramientas, que es una palabra que usa mi compañero, herramientas, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tenemos los arquitectos para trabajar estas cosas? De acuerdo con ellos también, de manera colaborativa o participativa. No siempre es posible, es difícil, ¿no? Estos procesos participativos en la vivienda colectiva, que en principio es un cliente genérico, no siempre se dan, y eso creo que también es un problema. Y tratar de entender que no solo se puede mirar este problema desde el punto de vista de la individualidad, ¿no? De hasta cuándo puede crecer mi vivienda, mi casa, ¿no? Sino es que no eres tú solo, ¿no? O sea, sino que formas parte de un tejido y todo lo que pueda afectar a la calidad de la ciudad y de la colectividad, pues también hay que regularla o controlarla. Y ahí pues también hay unas cuestiones evidentemente legales que no siempre pasan, por lo menos aquí en Guayaquil para nada, que es el control de cierta, bueno, pues no sé, de cierta institución o lo que sea, pues en el caso de aquí el municipio, que controle y regule que haya ciertas cuestiones que no se permitan, ¿no? Pero bueno, que eso es un tema que a lo mejor se nos escapa a nosotros. Pero esa sería un poco mi respuesta, o sea, sí ver cuál puede ser el marco de acción del arquitecto, o sea, qué herramientas podemos nosotros identificar para asegurar que no se pierda la calidad y de esa manera definir un límite en ese crecimiento de las viviendas y del conjunto de viviendas o agrupación de las mismas, ¿no? Eso se me ocurre. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta de Fernanda Rubio que dice si existe una disociación entre la vivienda y la imagen urbana. Creo que va un poco ligado con lo que estabas diciendo ahora, ¿no, Juan Carlos? Sí, Lucía, claro, o sea, esa es otra de las contradicciones que existen, ¿no? Y eso, a ver, eso lo explica muy bien Philippe Panerai, creo que se llama Proyectar la ciudad o algo así, si no el libro ese os lo puedo compartir. O sea, lo que él dice es que al final la vivienda es contradictoria porque tiene una dimensión pública porque es imagen hacia la ciudad, pero tiene esa dimensión privada de que en el interior está viviendo gente y está lo doméstico, ¿no? Lo privado. Y en la fachada se suele producir esas contradicciones. Y él habla del ejemplo holandés, en el que en algunos proyectos ya del periodo moderno hay como una especie de idea de una fachada pública y una fachada más privada o lo que sea, ¿no? La fachada pública hacia la calle debe ser un poco más homogénea, debe mantener una cierta imagen urbana, tal, y luego la otra fachada pues, puede tener mayor libertad, mayor variabilidad, puede mostrar más lo singular de cada familia, las personalizaciones de cada familia y tal, ¿no? Ese concepto me pareció interesante y yo justamente lo aplicaba en una de las estrategias que mostré así muy rápido, porque puede ser interesante, ¿no? Entender cómo resolver esa contradicción que existe. O sea, existe porque en un balcón existe esa contradicción. O sea, una persona va a sacar ahí no sé, un objeto que es privado, pero lo va a ver desde la calle, ¿no? Entonces, cómo trabajar con ciertos umbrales y estrategias que, digamos que de alguna manera esa contradicción bueno, pues por lo menos la entiendan, ¿no? Y traten de trabajar con ella. Pero es verdad, o sea, tienen toda la razón, ¿no? La vivienda va a afectar a lo público en la medida que, por ejemplo, cada uno haga lo que quiera, ¿no? No va a haber nunca una lectura urbana porque la suma de individualidades no tiene por qué garantizar que esa unidad se produzca. Entonces,
creo que es una de las cosas fundamentales a estudiar, sobre todo en la vivienda colectiva, porque efectivamente alcanza una dimensión y una escala mayor en la que hay que pensar en esos problemas, ¿no? Quizás si tú diseñas una casita aislada en medio de una zona, ¿no?, más natural, la casa de la cascada, ¿no? La casa de la cascada no tiene que plantearse, o la casa Fastwell no tiene que plantearse ese problema, ¿no? Pero la vivienda colectiva, y sobre todo en la medida que está en una ciudad, ¿no?, en algo urbano, tiene que plantearse ese problema que otras viviendas no lo tienen, pero nosotros, esa vivienda colectiva sí lo tiene. A mí creo que es más interesante cómo ese tema puede estar atravesado por, o sea, también por un tema como de segregación espacial y de desigualdad, ¿no? Casi como esa pregunta de quién tiene derecho a expresarse en la ciudad y quién no. Qué expresiones son validadas y qué expresiones son invalidadas, ¿no? Si justo si es un edificio de departamentos donde todos tienen su balcón y todos tienen sus plantitas y su monstera y su silla muy bonita, a nadie le hace ruido, aunque todos sean distintas, ¿no? Que sean expresiones distintas. Pero si esta expresión no cuadra con ciertas expectativas de que está bien, que está mal, que es bonito, que es feo, que es rico y que es pobre, por ejemplo, entonces existe un conflicto, ¿no? Entonces quizá o sea, creo que esa es otra cosa que lo atraviesa, ¿no? ¿Quién puede y quién no puede mostrarse en público, ¿no? Y dejar su marca en lo público. Eso. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, a mí se me ocurrió. Ah, Gali, tú lo andas grabando. Bueno, ahorita que comentaban que, o sea, el hecho de que haya muchas viviendas juntas no implicaba esta colectividad, pero es posible que dentro de muchas viviendas unifamiliares exista una colectividad, o esto ya lo haría una vivienda colectiva. Galilea, ¿no? ¿Qué tal? Pues buena pregunta. O sea, yo creo que sí, que por ejemplo, en el Previ de Lima, o sea, en esos clústeres de vivienda que diseñaron estos arquitectos y tal, existe una colectividad, o sea, una idea de vecindad y de generar colectividad, y son viviendas a nivel, digamos, legal, unifamiliares, ¿verdad?, que pueden crecer, pero que están en su mayoría adosadas, que eso es otra cosa importante, ¿no? El adosamiento sí permite hacer una lectura más o menos continua de que esa agrupación se parece más a un edificio que a una acumulación de casitas aisladas, ¿no? Entonces, hay como cierto, que bueno, que sabéis que es el concepto de baja altura, alta densidad, ¿no? Creo que ahí hay un esfuerzo por estamos en los años 60, ¿no?, frente a los edificios en bloque, los slabs, ¿no?, y las torres y tal, que se venían desarrollando anteriormente, muy vinculado a los ideales de la Carta de Atenas y demás. Esto es una propuesta un poco diferente en cuanto a plantear esa hipótesis que dice Galilea. O sea, podemos mediante viviendas unifamiliares conseguir colectividad y conseguir una idea de barrio y de vecindad y tal. Yo creo que, y Lucía seguramente conozca más, pero los proyectos, o sea, los clústeres del Previ son uno de los primeros ejemplos de eso, de que creo que sí se puede, ¿no? Y ya Elemental lo ha hecho mucho más recientemente, pero con más o menos acierto, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, creo que sí se puede, y es más, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, en los proyectos que estamos trabajando con el municipio, es la única posibilidad. O sea, no puede haber edificio en altura, hay que evitar el ascensor, máximo estamos trabajando con 3 plantas, que por otro lado es una escala muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo ir trabajando con unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares, por ahí, ¿no? Y luego trabajar también con duplex, simple y con estas configuraciones para, a lo mejor con 2, 3, 4 plantas, ir configurando una idea de barrio que existe como tal, ¿no? Hay colectividad, sin que necesariamente yo esté diseñando un edificio multifamiliar. ¿Se entiende, no?, la idea, ¿no? Entonces, el cómo trabajarlo es un poco en lo que estamos nosotros metidos ahora mismo con el taller de proyectos, ¿no? O sea, no
no nos queda otra. O sea, ese es como uno de los condicionantes, ¿no? Entonces, cuando se convierte en una obligatoriedad, pues te ayuda a ser más creativo, ¿no? Entonces, esa limitante es muy interesante, es decir, se puede conseguir colectividad como hipótesis de trabajo, ¿no? A través de la agrupación de viviendas unifamiliares, una buena pregunta, ¿no? Para moverse sobre ella y trabajar en ella, ¿no? En México está el caso de Carlos González Lobo. Él estudia justo estos lotes de baja altura y alta densidad. Tiene un libro que se llama Ciudad y Vivienda Posibles, donde él explora ese tema y construyó un par de vecindades en el centro de Ciudad de México después del sismo del 85 para la reconstrucción de las viviendas que justo trabajaban con esto, ¿no? Eran viviendas unifamiliares que estaban adosadas y eran viviendas unifamiliares de 3 plantas y al acumularse uno junto a la otra quedaban unos patios como estas vecindades modernas de las que hablábamos ayer y tenían espacios enfrente que eran patios colectivos y casi parecen edificios multifamiliares, ¿no? Pero en realidad son una sucesión de viviendas adosadas. Creo que valdría la pena revisarlo, ¿no? Bernal, Miguel, no sé si quieren comentar algo sobre esto. No, yo creo que ¿No? todo bien. Pues si no, pasamos a la pregunta de Benito. Bueno, mi pregunta es como un tanto elemental, siento, no es tanto que ver con los proyectos que han presentado, pero me surgió la duda porque ha aparecido el concepto de tejido social, pues en algunas de las respuestas. Y el semestre pasado en alguna clase estábamos como tocando el tema de tejido social, como en alguna presentación, y con nuestros maestros nos dijeron que era un como concepto un poco complejo de explicar o de entender, y al final nunca lo resolvimos mucho o a profundidad. Entonces me gustaría saber cómo, desde su perspectiva como profesional y como adentrada en estos proyectos, cómo definirían el tejido social, aunque o sea, podría ser igual un poco sencillo, pero creo que no es así. No, Benito, no es nada sencillo, al revés. Es súper complejo y en verdad es un trabajo de los sociólogos, sobre todo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que diga aquí ahora mismo pues, puede ser usada en mi contra porque no soy sociólogo y no soy experto en el tema. Entonces, yo o sea, lo que te puedo responder es que los arquitectos, sobre todo, los urbanistas, podemos saber más sobre el tejido urbano, pero eso sí es un concepto que puedes estudiar y o que ya a lo mejor has estudiado en la carrera y tal, ¿no? Y al final el tejido urbano es como esta red de relaciones morfológicas que van configurando la ciudad, ¿verdad? Y la ciudad collage, esta de la que hablaba Colin Rowe, al final era como una superposición de diferentes tejidos, que él además decía que las buenas ciudades deberían tenerlos, y que cada tejido pues no es ni mejor ni peor, sino que genera ciertas cuestiones, ¿no? Y ahí sería un poco esa tesis de Jangel de decir, o de Jacob, ¿no? De Jane Jacob, que dice que ciertos tejidos urbanos o ciertas formas urbanas y tal pueden inducir una mejor o peor calidad de vida, ¿no? Y ahí sí se mezcla digamos que lo arquitectónico urbano con lo social, o lo físico con lo social. Pero es verdad que el tejido social en ese sentido, pues yo podría entenderlo como una red de relaciones que se esperan que existan en un barrio, en un vecindario vivo, ¿no? Jane Jacobs usa mucho la palabra vivo, ¿no? Que haya vida. Vivo, ella considera pues que efectivamente esas relaciones se produzcan cuanto más tiempo mejor. Ella habla de que se producen en las calles y que esos contactos, y Jangel te define, ¿no? Una cosa son los contactos fortuitos, luego los contactos que ya generan una cierta sociabilidad. Entonces, ¿cómo los arquitectos podemos de alguna manera provocarlo o ayudar a que se produzcan, ¿no? Esa es un poco esas son las tesis de estos autores, ¿no? Entonces yo en ese sentido lo que
lo que te digo es eso, ¿no? Que podrías ver estos autores cómo vinculan el tejido urbano con el tejido social. Y yo lo que te digo desde mi experiencia, Benito, es que desde un punto de vista casi que intuitivo y empírico, al conocer todos estos barrios que he estudiado, lo que sí veía es donde se producían tejidos sociales fortalecidos y tal, y donde no lo había, ¿no? Y eso pues trataba de intentar vincularlo a ciertas cuestiones que en mi caso me interesaban, que eran arquitectónicas, urbanas, o sea, pero eso, ¿no? Desde un punto de vista muy empírico, o sea, de salir, visitar, conversar con la gente, hacer talleres participativos y darte cuenta de cuándo hay un tejido social en la medida en que sí hay unos vínculos, ¿no? Hay unos lazos, etcétera. Pero sería una de las cosas en un diseño, pues lo que uno trataría es de que se puedan producir ese tejido social, además del tejido urbano arquitectónico que vas a generar, ¿no? Que es un tejido físico, formal, pero lo ideal sería que se pueda configurar ese tejido social, ¿no? Entonces, quizás revises esos autores que te hablan bastante de la relación entre el espacio físico y las dinámicas sociales, ¿no? Y la influencia que puede haber de una a otra, que son correlacionales, ¿no? Gracias. Pues no sé si Bernal quieres comentar algo, te veo como dudando. Es que estoy procesando si, si lo voy a decir o no, pero creo que sí. O sea, simplemente es como, o sea, creo que me pasaron dos ideas con esta pregunta. Y la primera, sí, mi respuesta creo que rápida fue, al menos desde mi punto de vista, o sea, el tejido social es lo que nos permite ver al prójimo como un igual, ¿no? Ya sean esos puntos en común o esas coincidencias, y obviamente eso tiene un impacto espacial y también tiene un origen espacial, ¿no? Es como un vaivén entre ellas. Pero también como que me hizo pensar y creo que ya lo dije hace rato, pero como que tengo muy presente esto en la cabeza ahorita, y es como la idea de expandir el concepto de tejido social, ¿no? O sea, expandirlo más allá de digamos, social, o sea, qué interacciones más allá de la complejidad humana de vivir con alguien, compartir espacio, también nos definen como a esa escala, ¿no? Dígase, la vegetación, el clima, la altura, las sequías, no sé qué, todo esto que nos afecta y nos violenta, porque al final es curioso, o sea, la desigualdad y como todas estas cosas, ¿no? En los espacios donde se dice el tejido social está roto o ese tipo de cosas, casualmente empiezan a ser los lugares más vulnerables ante cambios en escalas más grandes a nosotros, ¿no? O sea, la ruptura del tejido social o la desigualdad o la violencia espacial, creo que está siendo atravesado ahora y es evidente por temas que antes no se tocaban, ¿no? Como una sequía, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, solo me hizo pensar en esas dos cosas. Y ya. Buenísimo, pues muchísimas gracias a nuestros invitados en mi nombre y en nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, del Campus Querétaro. Y nada, gracias por participar en este primer seminario de vivienda colectiva. Cerraríamos con ustedes la parte de presentaciones componentes y ahora nos quedaremos un ratito más con los estudiantes después del descanso para seguir reflexionando sobre todo lo que nos han contado el día de hoy. Estamos muy contentos y no tenemos más que darles muchas gracias por su participación.